Y hablamos ahora, como les he dicho, de literatura y en concreto hablamos del libro 9, un libro realizado por un escritor, obviamente ahora en ciernes, pero también maestro y educador social del municipio de Buñol. Se trata de un compendio de relatos de muchos tonos diferentes, pero yo creo que para hablar mejor de este libro, de 9, tenemos que saludar impepinablemente a Román Sáez. Bienvenido. Hola, buenos días. Yo decía que, bueno, es un compendio de diferentes relatos, relatos breves, introspectivos por un lado, otros más densos, algunos con referentes literarios. Lo que viene a ser como un compendio de todo aquello que eres tú, ¿no? Como escritor. Cuéntanos un poco cómo se gestó 9, cómo decidiste realizar este libro. Bueno, para eso tendría que contar un poco la historia, es el tercer libro. El primer libro lo publiqué de casualidad por una asociación que hay en mi pueblo, se llamaba Hueles a Frío. El segundo, el bucle, también de casualidad, bueno, en una presentación de otro libro, me trajeron la tarjeta de una editorial y lo publiqué. Y este tercero es el único que sé que quería publicar yo. Este sí me apetecía publicarlo, por eso también estuve mirando y vi que NPQ pues era una editorial que era bastante propicia para lo que yo quería. En cuanto a cómo se gesta el libro, sería muy largo, porque a veces cuando te preguntan ¿de dónde salen los cuentos? A mí no me gusta la palabra relato, me gusta más cuento. Pues no lo sé. Si lo supiera de dónde nacen, pues no pararía de escribir. Y ahora, por ejemplo, ya llevo entre 7 y 8 meses que no escribo nada. Entonces me imagino que salen... yo no quiero hablar de la palabra musas, no me parece que eso exista, pero bueno, momentos en los que sientes un especial deseo de escribir y nacen de ahí. No hay ningún sitio en concreto. Ojalá supiera de dónde nacen y escribiría mucho más. Uh-huh. Cuando, digamos, te sientas para empezar este libro que tú decías que de verdad querías hacer, las temáticas, ¿cómo te vinieron? ¿Eran ya cuentos que tenías en la mente y que poco a poco lo que ha sido es plasmándolos o encajándolos? ¿O realmente es aquella sensación que me pongo frente a un folio en blanco y van surgiendo solos? No exactamente, porque además cuando yo escucho de otra gente, mira, te comento un par de cosas antes. Cuando a veces gente que tengo cerca, no por lo que sea, me dice, ¿eres escritor o no? En todo caso sería como los exfutbolistas o soy ex-escritor. No creo que el escritor, por lo menos yo lo sea siempre, es cuando escribes. Ahora lo que sí que soy es lector, o más bien, como decía Borges, ahora releo, ¿no? Que es lo más importante. Pero ¿de dónde nacen los cuentos? Nacen de 1000 sitios. En el libro hay algunos cuentos que nacieron estando en el colegio donde trabajaba, de frases que escuchaba, de una situación que pasaba en la calle. Algunos llevan personajes reales. De hecho, cuando hicimos las presentaciones, una en Valencia, pues me alegré especialmente porque vino un chaval que es autista, David, y tenía especial interés en que viniera de la familia, y vinieron porque él aparece en un cuento. Aparece que solo lo notarán aquellas personas que puedan tener un hijo que tenga síndrome autista, entenderán algunas de las frases que salen. Entonces, nacen de cualquier sitio. Una situación diaria que sucede, una canción que escucho, un libro que estoy leyendo y hay un tema que leo que me gusta especialmente. Entonces, no hay ningún sitio en concreto. Por eso probablemente hay tanta diversidad de tipo de cuentos, tanto en este libro como en los 2 libros anteriores. Uh-huh. También te quería preguntar por la referencia un poco que se hace en relación a tu libro, que es para escribir un cuento. Julio Cortázar apuntaba que no hay leyes para escribirlo, sino solo puntos de vista. Uh-huh. Esta es una frase que te caracteriza mucho, que va un poco vinculada a la esencia de 9. ¿Por qué? Bueno, a ver, con otra gente que a veces hemos hablado, gente que escribe, gente que lee, yo me cuesta bastante entender cómo hay gente que escribe y no lee. Entonces, mi lectura desde siempre, por lo que sea, me ha encantado leer cuentos. De hecho, en casa tendré 50 o 100 libros solo de cuentos. Lógicamente, Cortázar, Borges, cualquier tipo de cuento, los americanos, y cómo no, Kafka. Kafka, aunque la comparación sea tonta, pues es Kafka, ¿no? Es lo más que hay. Entonces, cuando lees a toda esta gente, hay una página, voy a hacer una publicidad encubierta de una página, Ciudad Seva, donde hay una historia que es sobre el arte de narrar y lo que opinan los escritores. Ahí está el decálogo del perfecto cuentista, de Quiroga,
Está una historia que yo recomiendo que la lea cualquiera, de cuando Cortázar dejó de escribir y Álvaro Mutis le llevó un libro. El libro, como no, era Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Entonces, a raíz de todas esas lecturas, es cuando tú escribes. Y, lógicamente, muchísimas de esas lecturas influyen. Hay una frase más bonita de Cortázar que decía que el cuento ha de sorprender. El cuento no es una novela larga, es cortito. Entonces, claro, en una historia corta tienes que combinar toda la historia, los personajes, y hacer posible que el cuento sorprenda un poco. Entonces, cuando escribimos intentamos eso, a veces se consigue y otras veces no tanto. Quería también que me comentaras el tema de las ilustraciones interiores del libro, porque corren a cargo de Alba Párraga, que creo que además también está vinculada, bueno, no solo a Buñol, sino también a la comarca. No sé qué relación te une a ella, si ya conocía su obra o ha sido fruto de la casualidad. Un poco como conocí algo de su obra. Ella era una chica que estaba estudiando en el Instituto de Buñol, de Bachillerato de Artes, pero la verdad es que cuando yo se lo propuse, bueno, por diferentes circunstancias acabé proponiéndoselo a ella. Yo sí que en algunas de las historias le dije que quería que dibujara. Quería que apareciera en concreto, por ejemplo, en la primera historia del libro, no da tiempo a leerla, pero en la lateralidad quería que apareciera una manga de camisa con una mariposa. Pero la verdad es que en cuanto al estilo como las hizo, fue totalmente libre de ella. Entonces, cuando me presentó las imágenes para los cuentos, pues yo le dije de 9 cuentos, creo que son, sobre los que quería imágenes, la verdad es que me gustaron. Era su obra y, bueno, se quedó en el libro y ahí están. Pues sin duda, como yo decía, 9 posibilidades de disfrutar, 9 cuentos o relatos de muchas diversas temáticas y muchos géneros diversos que, bueno, pues ofrecen una visión muy global y que además nos pueden, pues, ayudar a estas horas todavía raras en esta época de extraña que vivimos, a pasarlas de una manera mucho más entretenida y mucho más enriquecedora. Román, ha sido un placer hablar contigo, que nos hayas hablado de tu obra novela, que de verdad, insisto, querías hacer. Yo recuerdo que tienes 2 libros más, que nos has hablado de ellos, por ejemplo, Hueles a frío y El bucle, pero estoy convencida de que 9 es el principio de muchos más libros que vas a hacer con mucho más gusto y mucho más, digamos, un reflejo más interno de tu yo personal. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros y ahora lo suyo sería que yo recomendara que leyeran 9. No, yo recomiendo que lean el libro que sea, pero que lean. Eso está muy bien, desde luego. Pues sí, que lean, que eso siempre es importante y además, como yo decía, es enriquecedor y positivo para uno mismo y para la sociedad. Román, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.